El estreno de Resident Evil 9 o Resident Evil Requiem, como le quieras decir, está tan cerca, tan próximo que casi puedes oler el sudor de Leon. Y estoy muy seguro que hay muchos jugadores allá afuera que por una u otra razón quieren jugar este juego, pero al mismo tiempo no se han adentrado en toda esta franquicia de videojuegos. Y es por eso que traigo este video sobre cómo empezar a jugar en la franquicia de Resident Evil. Y a ver si lo quiero aclarar que soy un jugador casual, por así decirlo. No soy ningún experto en Resident Evil, no he jugado todos los Resident Evil, pero sí los principales, la saga numerada, y es de esos videojuegos de los que quiero hablar en este video, porque son los canónicos, los más importantes para entender la historia, excepto uno que voy a meter aquí que en teoría no es numerado, pero sí es muy importante, incluso los fans lo consideran un juego de la línea principal. Y a ver, para empezar voy a decir algo que estoy muy seguro que los fans más puristas de esta franquicia van a hacer que se encabronen, y es, no creo que sea necesario jugar la trilogía original. Resident 1, 2 y 3 de los más antiguos, vamos a dejarlos un poco fuera ahora, me voy a centrar un poco más en los remakes de estos videojuegos. Y otra cosa es que no empieces por el orden cronológico de la franquicia, no empieces por el 1, el remake, y mucho menos empieces por el 0. Ese videojuego es bastante difícil y creo que necesitas ser un poco más experimentado en los Resident Evil para poder terminarlo o disfrutarlo aún más. Entonces ahora sí, para empezar esta franquicia, Resident Evil 2 Remake, un juego bastante bueno que pues ahora con esta mejora de controles es mucho más fácil adentrarte. No es tan difícil el juego, pero si vas aumentando de dificultad, pues sí se ve el cambio constante en el nivel. Y en cuanto a la historia, pues hay muchas cosas que conectan con el Resident Evil 1, pero no creo que sea tan difícil entenderlas. Mientras más avanzas en la historia, más las vas a entender. Entonces sigamos con el Resident Evil 3. Este remake a muchas personas no les gustó, yo lo disfruté bastante, no considero que ningún juego de Resident Evil sea malo. Y sí hay un otro que he añadido a los controles, pero no es tan difícil de adaptarse y lo vas a sentir como un juego mucho más pequeño a diferencia del Resident Evil 2. Y otra cosa es que este juego transcurre, digamos, en medio del Resident Evil 2. Mientras más avances en la historia, más vas a entender en qué época sucede, en qué temporalidad, mejor dicho. No es tan difícil de seguir. Y habiendo jugado estos en diferentes dificultades para acostumbrarte más a esta franquicia, pues tengo un dilema. Podrías empezar o seguir por el Resident Evil 1, el remake, o por el Resident Evil Code Verónica. Pero ahora, el Resident Evil 1 sí tiene uno que otro cambio en los controles del juego original. Los puedes modificar para que no se te hagan tan difíciles o si estás acostumbrado a los originales, pero eso ya es decisión propia. Lo único que aquí es que tienes que acostumbrarte a la cámara fija, a que no puedes apuntar directamente a la cabeza y a muchas otras cosas, especialmente para el guardado de los ítems curativos, los de pelea, las armas, muchísimas cosas. Por eso preferiría que empezaran con los dos primeros juegos, el 2 y el 3. Y entonces el Code Verónica, este es el que muchos fans le dicen que es el Resident Evil 3 original, el que debía de seguir. Razones tiene, continúa con la historia de Claire Redfield en búsqueda de su hermano, son acontecimientos después de Raccoon City, muchísimas cosas. Este sí lo tienes que jugar, es necesario para entender toda la franquicia y es un excelente juego. Además, como es un juego ya algo antiguito, los controles son relativamente similares a los primeros videojuegos, por lo que si ya jugaste el Resident Evil 1, este no se te va a dificultar mucho. Y ahora aquí un pequeño paréntesis, si bien dije que no es necesario jugar los originales, si lo quieres hacer, este sería un buen momento para hacerlo. El Resident 1, 2 y 3, los originales, podrías jugarlos en este momento porque ya jugaste el 1 y el Code Verónica y los controles ya no creo que se te haga tan difícil manejarlos. Pero entonces, siguiendo ahora sí con lo que es necesario, Resident Evil 0. ¿Y por qué creo que este juego no debes empezar con él? Porque es bastante difícil, incluso para los fans de la saga es un juego bastante complicado, básicamente porque deja totalmente de lado los baúles. Puedes desechar los objetos y se quedarán ahí, no se pierden, pero si lo necesitas en unos niveles más para avanzar, pues tendrás que regresar hasta este punto por ese simple objeto para poder seguir avanzando en la historia. Los controles igual no cambian mucho, cámara fija, etcétera. No puedes apuntar a la cabeza, pero es un juego bastante complicado y por eso necesitarías un poco más de experiencia en esta franquicia para poder terminarlo y disfrutarlo más. Ahora, seguiríamos con el Resident Evil 4, pero recomendaría empezar por el remake, básicamente por lo mismo de los controles. Si bien el 4 sí tiene unos controles mucho más cómodos y muy diferentes a sus predecesores, sí tiene una que otra variación que se podría hacer un poco más difícil. El 4 es
mucho más acercado a los nuevos controles de casi cualquier videojuego. Movimiento de cámara, el movimiento de personaje y muchísimas otras cosas más. Además que si te acostumbraste a tener estos accesos directos a las armas, en el Resident Evil 4 original no los hay. Tienes que meterte al maletín, seleccionar arma por arma y no con las teclas de acceso rápido. Entonces sí, Resident Evil 4 Remake y luego, si por igual mera curiosidad, el Resident Evil 4 original. Ambos juegazos. Y de aquí ya no hay mucho más que añadir. Resident Evil 5, un juego bastante polémico que a muchas personas les molestó la IA de Shiva. A mí no me molestó bastante. No es un juego muy difícil, pero es muy disfrutable. Sí tiene sus momentos en los que decae un poco y se siente un poco aburrido, pero en general es un gran juego. Y luego Resident Evil 6, muchísimo más enfocado a la acción, no hay baúles, que básicamente es avanzar y disparar a lo idiota. Sí, es más cercano a un shooter que a un Resident Evil, pero en fin, y también no sé si sea necesario por la historia, pero probablemente sí lo sea. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, lo pensé de momento, los Resident Evil Revelations no es como que sean necesarios para entender toda esta historia, pero son juegos bastante disfrutables. Entonces, si ya jugaste todos los demás videojuegos, podrías pasarte los Resident Evil Revelations a este punto. Tienen cambios sutiles más que nada en cuanto a la forma en la que guardas las armas, pero no es tan difícil. Buenos juegos, entretenidos, pero no necesarios. Y ahora sí seguimos, Resident Evil 7, juegazazazo, uno de mis favoritos y que a mucha gente no le gustó porque este cambia a primera persona. Es el primero y el único que te obliga a jugar de esta manera. Es muy disfrutable, cambia un poco el concepto de estas armas biológicas, se ven muy diferentes, incluso la villana es diferente, pero es un excelente juego, un survival horror bastante bueno para la época en la que salió. Y sí, terminaríamos con Resident Evil Village, otro juegazazazo muy similar al Resident Evil 4 si lo quieres ver de cierta manera. Continúa con la historia de Ethan Winters y es el último antes de Resident Evil Requiem, que bueno, aún no ha salido. Entonces, en resumidas cuentas, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake para adentrarte en la franquicia. Luego el Resident Evil 1 y Resident Evil Code Verónica para acostumbrarte a los controles antiguos. Y de aquí, paréntesis, si quieres empezar a jugar los Resident Evil originales, pues puedes hacerlo. Y después de esto, Resident Evil 0, videojuego muy difícil que necesitas tener un poco más de experiencia en la franquicia para poder disfrutarlo más. Y después esta llamada trilogía de acción, Resident Evil 4, Resident Evil 5 y Resident Evil 6, que no hay muchas variaciones en sus controles, pero sí es mucho más enfocada a la acción. Otro paréntesis con los Resident Evil Revelations, no necesarios, pero muy disfrutables, y finalizamos con esta mini saga de Ethan Winters, que regresa bastante bien al survival horror y que estoy muy seguro serán directos para Resident Evil Requiem. Y entonces, esta es mi recomendación, la recomendación de un estúpido más de internet para entrarte en esta franquicia de Resident Evil, una franquicia de videojuegos increíbles, de las más conocidas. Y sobre todo, si quieres jugar el Resident Evil Requiem, pues yo creo que sí va a ser necesario. Por ahí se mencionaba que pues, deberías jugar el Resident Evil Outbreak para entender este nuevo juego, porque se mencionan ahí una que otra cosa. No lo sé, habrá que ver hasta que salga el juego y ya de ahí pues veremos. Pero por el momento esta es mi opinión. Si tú tienes otra forma en la que recomendarías a otros jugadores nuevos empezar en esta franquicia, pues ponla en los comentarios, o por qué no, haz tu propio video sobre el tema. Y bueno, si te gusta mi contenido, por favor sígueme, porque ya tengo muchos videos hablando de muchas otras cosas más, videojuegos, series, anime, películas. La cuestión es seguir hablando de este maravilloso mundo friki.